En el horno de fuego. Este es el título del mensaje que he escogido para compartir con vosotros esta mañana. ¿Qué encontramos en el horno de fuego? Y la respuesta se resume en dos frases, en dos contenidos que creo que nos dan la clave, el resumen de lo que vamos a estar haciendo en esta exposición y también en la mesa redonda, en la reflexión que seguirá. En el horno de fuego encontramos una fe madura, tres hombres con una fe madura y un Dios cercano, un Dios que baja para estar con nosotros. El título, si lo recordáis, con el paso del tiempo, encierra prácticamente el resumen de todo lo que vamos a estar diciendo esta mañana. Así que recordando el título, me doy por satisfecho. Podéis olvidaros de todo lo demás. En el horno de fuego, una fe madura, un Dios cercano. Nabucodonosor manda construir una estatua de dimensiones gigantescas, 27 metros de altura y 2,70 de ancho. Es prácticamente un enorme obelisco de oro macizo. La razón aparente era la unificación religiosa del imperio. Todos debían adorar al mismo Dios. Una razón político-religiosa que en realidad enmascaraba una razón personal como era su endiosamiento. Los intereses personales muchísimas veces priman por encima de los intereses sociales y políticos, pero este sería otro tema. Nabucodonosor es un perfecto ejemplo. En el fondo, este obelisco es un homenaje a su persona. Nabucodonosor se ha endiosado, el culto a la personalidad. Era en su honor. Podríamos centrar la exposición de esta mañana en lo que no debe ser un gobernante, en qué consiste un megalómano. Nabucodonosor se comporta aquí como un verdadero megalómano. Pero nos interesan mucho más los dos grandes protagonistas de la historia, en los cuales vamos a centrarnos. Estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, calculamos que aproximadamente tendrían alrededor de 23, 25, 27 años, no más. Estaban en la mitad de la década de los 20. Y Dios. Estos son los dos grandes protagonistas de este relato. Y de estos tres jóvenes, en los que nos vamos a centrar primero, podríamos destacar sobre todo una fe madura. Eran hombres extraordinariamente inteligentes. Habían pasado la prueba de selectividad, juntamente con Daniel, de los deportados judíos a Babilonia, y de la crème, de los más brillantes, de los más inteligentes, de los más capacitados, de los que tenían un potencial más extraordinario para ser usados en beneficio del imperio. Ahí tenemos a estos cuatro hombres, incluido Daniel, en este caso a estos tres. Probablemente si pudiéramos medir su cociente de inteligencia, sobrepasaría los 140, superdotados. De otra manera no les habrían capacitado. Una brillante carrera personal, social, política está por delante. Les han seleccionado y les han becado en la corte de Babilonia. Extraordinariamente inteligentes, con una gran proyección de futuro, pero esta no era la razón principal por la que Dios estuvo con ellos. Lo que más destacaba de estos tres hombres
era su fe madura. Una fe madura que se manifiesta de varias maneras, pero sobre todo por una que es la que vamos a estar considerando. La fe madura de estos hombres se demostró a través de su obediencia. Una obediencia radical. Una obediencia radical a su Dios. Una fe madura expresada en una obediencia radical. En el texto vemos 3 rasgos fundamentales de esta obediencia. Los menciono y después los iremos desglosando. La obediencia, expresión de madurez, se caracteriza en primer lugar porque sabe ponerle límites a la tolerancia. En segundo lugar, porque sabe rechazar, discernir y rechazar el sincretismo, que de hecho era la razón original de la estatua. Y en tercer y último lugar, la obediencia madura de estos jóvenes es una obediencia equilibrada, prudente, pero radical. Una cosa no quita a la otra. Vamos por la primera de estas características. En primer lugar, hemos dicho que es una obediencia que le sabe poner límites a la tolerancia. Sabe decir no cuando conviene, cuando hace falta. La tolerancia es en sí misma un principio bíblico. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. A esto le llamamos tolerancia. Pero hay una tolerancia buena, divina, expresión del corazón de Dios, que llegado un momento determinado, que ahora veremos, sabe decir, basta. No, por aquí no paso. Dios no es el abuelito que lo cuela todo. Y el creyente maduro en su obediencia tampoco, a imagen de Dios, tampoco lo cuela todo. Sabe ponerle límites a la tolerancia. Hasta ahora estos 3 jóvenes habían hecho numerosas concesiones. Habían dicho sí, habían sido tolerantes a varias cosas. Veamos cuáles eran, porque es interesante saber a qué cosas habían dicho sí y dónde pusieron el no tajante. Habían dicho sí a todo lo que tenía que ver con su identidad cultural, social y a su identidad personal. Una inmersión cultural, habían tenido que aprender una lengua nueva, habían sufrido el desarraigo nacional, expatriados, exiliados. Incluso se les había cambiado el nombre señal, sobre todo para los hebreos, de identidad personal. A todo esto habían claudicado, habían sido tolerantes, habían accedido a todo ello. Todos los aspectos que tenían que ver con ellos mismos o su cultura, su identidad nacional y personal, por doloroso que ello fuera. A nadie le gusta que le cambien el nombre. A nosotros cuando nos confunden el nombre y nos llaman por un nombre equivocado, no nos hace ninguna gracia. Pues imaginemos que nos cambian el nombre, ejemplo de una transformación total de la identidad. Saben ser tolerantes. Pero ahora llega un punto innegociable. Hasta aquí. Los 3 rehúsan postrarse ante esta estatua. ¿Por qué? ¿Por qué en todo lo que hemos visto han hecho concesiones y ahora tienen muy claro que no deben hacerlas? ¿Por qué es este el punto de frontera? Porque los anteriores tenían que ver con aspectos, vamos a llamar humanos, su identidad personal, su nacionalidad, su cultura, y todo esto, si hay que sacrificarlo, se sacrifica. Pero la sumisión a la estatua, el arrodillarse y adorar a aquella estatua,
tenía que ver con Dios. Vamos a leer el versículo 18 de nuevo. Vamos a leer el 17 también. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que había en juego en esta sumisión, en esta adoración a la estatua era adorar y servir a Dios. Y a esto la palabra le llama idolatría. La idolatría. Adorar a Dios no es un asunto cultural que varíe según los países. Adorar a Dios es un asunto de la verdad o el error, de vida o de muerte. El sincretismo es un asunto que convierte la religión en algo fundamentalmente subjetivo y cultural. Mi experiencia religiosa, que obviamente varía según el entorno sociocultural en el que me encuentre. Si nazco en la India, es muy probable que mi experiencia religiosa sea de tipo pues, más o menos oriental, budista, hindú, lo que sea. Y si nazco en Canadá, es muy probable que mi experiencia religiosa sea, etcétera. Esto es exactamente lo que no experimentaban aquellos tres jóvenes. Se trata de servir y adorar a Dios, al único Dios verdadero. Este es el mensaje claro de toda la Biblia, empezando desde los 10 mandamientos. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La respuesta de Jesús al diablo cuando le tienta. Le sabe poner límites a la tolerancia y la segunda característica de la obediencia madura es que rechaza el sincretismo, entendiendo por sincretismo que todos los caminos llevan a Dios, que da lo mismo cómo y a qué Dios adores. Tuve una conversación con una mujer que se declaraba católica muy practicante. Me dejó realmente sorprendido y preocupado, que me dijo, hay que respetar que cada pueblo adore a su Dios, sin imponer nuestro Dios cristiano. Las manifestaciones y tradiciones religiosas de cada pueblo hay que conservarlas. Este no era el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Si la fe se convierte en algo puramente cultural, entonces la vida espiritual no es más que una expresión más de folclore. Al mismo nivel que una fiesta mayor de pueblo, que desde luego puede variar de un lugar a otro. Esto consiste en ser muy religioso, pero no es la fe de estos tres jóvenes. Saramago, el escritor portugués, reconocido ateo, decía, si existe Dios, que no lo creo, decía, solo puede haber uno. Es la intuición inteligente de un hombre culto. Si existe Dios, que no lo creo, solo puede haber uno. La fe de Sadrac, Mesac y Abednego no podía amoldarse a la cultura, a las tradiciones del imperio de Babilonia, porque tenía que ver con el Dios verdadero. Hasta aquí hemos visto dos rasgos de una obediencia madura. Sabe decir no cuando conviene, le pone límites a la tolerancia
y rechaza el sincretismo, que no es más que una comprensión de la religión como algo cultural, subjetivo y folclórico que hasta cierto punto se hace la persona y la cultura a su manera. En tercer lugar, la obediencia de estos tres jóvenes brillantes, pero sobre todo maduros, fue una obediencia equilibrada, que no estaba reñida con la prudencia. Fueron radicales. Fijaos la tranquilidad en el versículo 16, al final del versículo 16, la tranquilidad que el rey interpreta como cinismo, pero ¿qué se han creído estos jovenzuelos? Se encendió de ira, se puso pálido de ira. Se demudó su color, enfureció de tal manera que se puso pálido por la respuesta. Fijaos qué respuesta tan serena, tan tranquila, tan equilibrada, tan prudente de estos tres jóvenes. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Casi parece una respuesta insultante. Es que ni hace falta que te respondamos. Es que está tan claro que es que no necesitamos responderte. Los jóvenes pueden ser muy maduros. ¡Qué tesoro de jóvenes! Cuánto me ha alegrado, entre paréntesis, ver que tenéis un grupo precioso de jóvenes en esta iglesia. Es una bendición tener un grupo de jóvenes maduro. La fe madura de estos dos jóvenes tenía un equilibrio admirable entre su discernimiento ético y su valentía, el coraje. La obediencia que nace de la acción del Espíritu Santo en nosotros nos lleva al equilibrio y nos hace huir de respuestas extremistas y desequilibradas. Una de las cosas que más me cautivan del Señor Jesús es que fue toda su vida un radical, pero nunca un extremista. Y la fe a la que el Señor Jesús nos llama como discípulos y la fe que tuvieron estos tres jóvenes fue una fe radical, sin ser extremista. Era radical porque iba hasta las raíces, de ahí viene la palabra radical, raíz, hasta el fondo. Es decir, la fe del Señor Jesús y de estos tres jóvenes llegaba hasta las últimas consecuencias, hasta las raíces, pero nunca desequilibrada, nunca a los extremos. Hemos visto hasta aquí dos ídolos de la sociedad babilonia de aquella época que son dos ídolos de nuestra sociedad. La hipertolerancia, la permisividad ética, el todo cuela, el todo sirve, y el sincretismo, el abuso del pluralismo, sobre todo cuando tiene que ver con la fe. ¿Cómo responden estos jóvenes ante estos dos desafíos? Podían tener dos respuestas extremas, no las tuvieron. ¿Cuáles serían los extremos en estos casos? Por un lado, el mimetismo, el camaleonismo. Al fin y al cabo, merece la pena si tenemos por delante una carrera tan brillante. Por ceder en esto no tiene tanta importancia. Ellos están dispuestos a sacrificarlo todo por amor a su Señor, por amor a Dios. El mimetismo es uno de los grandes problemas de la Iglesia
y de los creyentes lo ha sido en el siglo XX y sigue siendo ahora. Después veremos el otro extremo. El gran problema del mimetismo, del camaleonismo, es que acaba arruinando, matando el testimonio. Porque si no me diferencio en nada, si soy igual que todas las naciones, ¿dónde hay lugar para el testimonio? ¿De qué he de dar testimonio? ¿De qué he de testificar? Los creyentes no somos llamados a ser normales, sino a ser santos. Normal es lo que hacen todos. Sabéis que la normalidad es un concepto estadístico. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es lo más frecuente, lo que más abunda. Esto es lo normal. Se puede apartar uno de la normalidad por un lado o por otro. El gran pecado del pueblo de Israel desde siempre fue querer ser normal. Añoraban constantemente ser normales, normales como los egipcios, normales como todos los pueblos que nos rodean, normales a la hora de pedir rey, a Samuel. Añoraban la normalidad, añoraban no desentonar, añoraban ser como todas las naciones. En cambio, el Señor les dice que quiere un pueblo santo. Y la santidad es exactamente lo opuesto a la normalidad. Ser santo es ser distinto, distintivo, singular, único, apartado, diferente. El reto mayor de la Iglesia relacionado con la santidad es atrévete a ser diferente. De ahí el fracaso histórico de la teología liberal, que aunque en sus orígenes fue bien intencionada, querían amoldar el mensaje del Evangelio al racionalismo de la Ilustración. Querían ser normales. Este sería otro tema. La respuesta mimética es el primer gran error. No desentonar en nada, dejarse arrastrar por el tsunami ideológico del momento, lo que el gran psiquiatra suizo Jung llamaba el Zeitgeist, el fantasma de los tiempos. Cada época, cada momento tiene un fantasma que nos arrastra, que nos lleva, lo veremos después en la mesa redonda. Pero había otro peligro de extremo de la respuesta de estos jóvenes, y era el peligro del sectarismo. Si ellos de entrada no hubiesen aceptado ser tolerantes en determinados aspectos, jamás se habría escrito esta página tan hermosa de un testimonio histórico en el que Nabucodonosor acaba alabando a Dios. Ellos nunca dieron una respuesta sectaria, se negaron a todo de entrada. Qué hermosa es la definición que se nos da de madurez en el libro de Hebreos. En Hebreos 5:14, vamos a leer, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer después y con el tema de estos tres chicos. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y ahora define lo que es la madurez del creyente. ¿En qué consiste la madurez del creyente? Los que por el uso, por el ejercicio, por la práctica, porque lo han hecho muchas veces, porque se han ejercitado en ello, tienen los sentidos, ahí viene la palabra, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es mi definición favorita de madurez.
Si me preguntáis, ¿qué es un creyente maduro? El autor de Hebreos lo resume de manera absolutamente magistral. No sobra ni una palabra. Se han ejercitado en el discernimiento ético, es decir, saben lo que está bien y lo que está mal. Sadrac, Mesac y Abednego. Y si el mimetismo llevaba a la anulación del testimonio, la respuesta sectaria lleva al mal testimonio, que es otra opción. Una fe madura. 3 jóvenes saben decir no cuando hace falta. Entienden que la fe no es un asunto subjetivo y sujeto a culturas, sino un asunto de vida o muerte, de verdad o mentira. Y tienen una fe radical pero no extremista, una fe que es prudente, que es sabia, que es serena, que es sensata. Qué extraordinaria madurez. Muy brevemente, seremos mucho más breves ahora, que nadie se asuste, prácticamente en 5 minutos terminamos. Dios. ¿Recordáis lo que encontramos en el horno de fuego? ¿Qué encontrábamos? ¿Me lo queréis decir? Una fe madura y un Dios. Muy bien, me gusta que hayáis estado atentos al principio. Abrimos el horno de fuego, abrimos y allí encontramos una fe madura y un Dios cercano. Vamos a centrarnos ahora en lo que hace Dios en la hora de la prueba. La fe de estos 3 hombres es puesta a prueba. Nunca mejor dicho, la fe es probada en la prueba. Dios les da a estos 3 jóvenes, en respuesta a su obediencia, 2 grandes bendiciones. En primer lugar, su presencia. Su presencia. Versículo 25. Nabucodonosor, perplejo, dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ya sea un ángel de Dios o ya sea una teofanía, es decir, Dios mismo, tiene poca importancia. Yo personalmente pienso que se trata de una teofanía, es decir, que es Dios mismo quien baja para estar con ellos. El símbolo de la presencia íntima del Señor, allí en la hora de la prueba. Qué extraordinaria la imagen que aquí tenemos, porque es un anticipo de la redención en Cristo. Les echaron atados. Hasta 3 veces se repite la palabra atados, con lo cual el autor bíblico nos da a entender que el detalle es importante. Atados, y ahora Nabucodonosor vuelve a decir: ¿no les echaron atados? Estaban atados, estaban esposados, y ahora andan sueltos. Ahí tenemos un anticipo de la redención. Cautivos, esposados, atrapados, como hemos cantado en una de las canciones, y ahora libres, sueltos, se pasean sueltos. La presencia del Señor a su lado. El tema del sufrimiento es complicado, pero Paul Claudel, el intelectual católico francés, definió la enseñanza bíblica con una frase brillante: Cristo no bajó a este mundo para dar explicaciones sobre el sufrimiento, sino para sufrir con nosotros. El Emmanuel vino a sufrir con nosotros y pasó por el horno de fuego. ¿Dónde está Dios? En tu horno de fuego, en mi horno de fuego. Y este es el momento de preguntárnoslo.
¿Cuál ha sido tu horno de fuego en esta vida? Y si no lo has tenido todavía, prepara tu corazón y tu mente para aprender de todo lo que vemos en estos tres jóvenes. En el horno de fuego, la pregunta más importante no es ¿qué he hecho yo para merecer esta prueba?, sino ¿estoy esposado? ¿Me estoy paseando por el horno de fuego atado y solo? ¿Esposado y solo en el horno de fuego? ¿O libre y acompañado? Esta es la clave. El horno de fuego era real, pero Dios, Cristo, estaba con ellos. La presencia íntima de Dios a nuestro lado es la respuesta última al problema del sufrimiento. La segunda y última cosa, y con esto concluimos, que Dios ofrece es su protección, su presencia y su protección. Dios no solo está a su lado, también les protegió. Aquí es importante darse cuenta que Dios no les evitó el horno de fuego, Dios no les evita la prueba, pero Dios les evita que el fuego les destruya. Dios no evita el fuego en nuestra vida, pero sí evita que el fuego nos destruya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios impide que el fuego nos destruya? ¿Jacobo? Los apóstoles están orando simultáneamente por Jacobo y por Pedro. Jacobo es liberado, euforia en la iglesia primitiva, pero al mismo tiempo Jacobo, otro discípulo muy amado, columna de la iglesia de Jerusalén, según se nos dice en Gálatas, es decapitado. ¿Qué quiere decir que Dios nos protege del fuego? ¿Qué es la destrucción del fuego? El Señor Jesús nos da la respuesta en Getsemaní, poco antes de Getsemaní. El diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice a Pedro. Mas yo he pedido, mi oración en la hora de la prueba es que tu vida física sea preservada. No. Lo más importante en el sufrimiento no es salvar la vida física. La vida física es un medio. Hemos de entender bien nuestra escala de prioridades como peregrinos. Mi vida física es un medio, no es el fin. Lo más importante es que tu fe no falte. Mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Lo peor que puede ocurrir en el horno de fuego no es que yo salga muerto físicamente, sino que mi fe salga tocada, dañada. La crisis de fe, la claudicación de la fe, el deslizarse en el horno de fuego es el gran peligro. En esto consiste que el fuego nos destruya. La presencia de Dios y la protección de Dios están garantizadas, sea cual sea el resultado de la prueba. Si el Señor se nos lleva, hay algo muy importante que nada ni nadie nos puede quitar. El tesoro mayor de esta vida, el oro más importante. El oro de Nabucodonosor era basura, pesándolo, comparándolo con el oro de la fe de estos tres jóvenes. ¿Cuál es el tesoro que nadie nos puede quitar? El que Pedro nos dice en el primer capítulo de su primera epístola. La fe mucho más preciosa que el oro. Este tesoro, esta herencia, no te la quita ni Nabucodonosor ni nadie. Qué sabias las palabras de Santa Teresa, Teresa de Ávila, cuando decía, si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? Concluyo. Qué tremendo impacto evangelístico tuvo el testimonio valiente de estos tres jóvenes dispuestos a morir por Dios.
sería motivo de otra predicación, la evolución psicológica y espiritual hasta cierto punto de Nabucodonosor. Primero se enfureció lleno de ira y palideció. Luego, más adelante, se asombró, se espantó de asombro y luego finalmente acabó pregonando que todo el mundo alabara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué extraordinaria capacidad de impacto evangelístico a través de una fe radical, pero no extremista. Una fe que sabe ponerle límites a la tolerancia, una fe que entiende que va mucho más allá de lo subjetivo, cultural, religioso, porque es un asunto de vida o de muerte. Que el Señor nos ayude a tener como creyentes individuales, como familias y también como iglesia este discernimiento ético de estos tres jóvenes y gracias a Dios por su presencia y por su protección en el horno de fuego. Que así sea.